En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con la genealogía de la literatura. Y en concreto vamos a hacer referencia a los componentes genealógicos de una literatura. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los componentes genealógicos de la literatura? Con frecuencia, algunas filosofías destinadas al estudio de las denominadas ciencias humanas, con frecuencia referidas a la antropología, distinguen determinados componentes en las culturas. Aquí vamos a reinterpretar algunos de estos componentes tomando como referencia la literatura y respetando siempre las exigencias de la literatura para distinguir, para discriminar hasta tres tipos de componentes fundamentales que podemos encontrar con frecuencia en todas las obras literarias. En cualquier obra literaria siempre podemos encontrar por lo menos alguno de los tres tipos de componentes genealógicos de los que aquí vamos a hablar cuando nos refiramos a la literatura. Aquí vamos a distinguir tres tipos de componentes literarios desde el punto de vista de la genealogía de la literatura. No tanto desde el punto de vista de la historia de la literatura. La historia de la literatura es una interpretación diacrónica de la literatura a través de diferentes sistemas de pensamiento, de política, de geografía incluso, pero la genealogía de la literatura apela fundamentalmente a las estructuras genéticas de la literatura. Hablar de estructuras genéticas de la literatura implica tener en cuenta, por una parte, la génesis de la literatura y, por otro lado, el desarrollo estructural de esa génesis, de una génesis que en su desarrollo siempre va a desbordar el origen. En consecuencia, vamos a distinguir aquí tres tipos de componentes literarios. En primer lugar, vamos a hablar de componentes literarios primitivos o genéticos. Primitivos o genéticos son aquellos componentes literarios que están en el origen mismo de la literatura, que pueden estar incluso en las denominadas arqueas literarias. Las arqueas literarias son las células primigenias de las que emana la literatura y en las que se objetivan los primeros testimonios literarios. Con frecuencia son fragmentos literarios, porque las obras originales, genuinas, se han perdido, de tal modo que solo se conservan fragmentos en tablillas de cera. Los papiros no se han conservado, en tablillas de plomo, etc., o de materiales primitivos, como los testimonios de la literatura mesopotámica totalmente arcaica. Estos serían los componentes primitivos o genéticos de la literatura, que los antropólogos llaman con frecuencia, cuando hablan de las ciencias humanas, hablan de componentes arcaicos. Nosotros aquí vamos a hablar de componentes literarios genealógicamente primitivos o genéticos. Estos componentes suelen ser con frecuencia elementos que nos remiten a la magia, a la religión, al mito, y que apelan con frecuencia a conjuros, a ejercicios de bibliomancia, a actividades propias de augures, arúspices o chamanes, es decir, rituales que con frecuencia tienen implicaciones metafísicas. Estos serían los componentes primitivos o genéticos que algunos antropólogos denominan arcaicos, no para referirse a la literatura, pues ellos no se refieren a la literatura, sino que se refieren a otros aspectos de la cultura humana. Aquí hablaremos, insisto, en primer lugar de componentes primitivos o genéticos. Primero los vamos a enumerar y después los vamos a mencionar más específicamente. En segundo lugar, vamos a hablar de componentes estructurales o ancestrales, que son los componentes literarios de naturaleza estructural o ancestral. Son aquellos que de alguna manera forman parte de culturas antiguas, pero se han transmitido y se han preservado en cierta manera con ciertas transformaciones en las culturas modernas, en las culturas más actuales a nosotros, más contemporáneas a nosotros. Serían componentes estructurales o ancestrales porque de alguna manera, o en muchas maneras, están estructurando formas y materiales literarios que presentes en el mundo antiguo siguen todavía presentes en el mundo moderno con más o menos importantes transformaciones. Es el caso, por ejemplo, de la novela. La novela bizantina está presente en el mundo greco-latino y está también presente en el mundo actual. La novela de aventuras o la novela bizantina. Es el caso, por ejemplo, del hexámetro dactílico, en el que está escrita la Ilíada. Es el caso de las traducciones. Las traducciones son las preservaciones con transformaciones de determinados contenidos y formas literarias del mundo antiguo. Es decir, solo podemos preservar en las lenguas actuales la literatura mesopotámica a través de traducciones. De otro modo es imposible.
Estos serían los componentes estructurales o ancestrales que algunos antropólogos denominan antiguos, no para referirse a la literatura, sino para referirse a materiales antropológicos en general. Aquí hablaremos de componentes estructurales o ancestrales, porque, insisto, preservan, estructuran contenidos y formas de la literatura que son absolutamente imprescindibles. En tercer lugar, tendríamos los componentes esenciales o inmanentes, de la literatura, que son aquellos que, presentes en la estructura original de la literatura, siguen presentes también en el desarrollo estructural de la génesis, de tal manera que por muchos cambios que haya experimentado la literatura desde sus orígenes hasta hoy, estos componentes esenciales o inmanentes, que son componentes basales, por así decirlo, están siempre presentes. Serían como componentes esenciales de la literatura. Es el caso, por ejemplo, de la tragedia o de la comedia, es el caso del personaje literario. Nunca ha habido literatura sin personaje, sea mítico, sea real. Nunca ha habido narración sin narrador, desde la epopeya hasta la novela antiheroica actual. Es decir, serían componentes que permiten la construcción de cánones, porque tienen siempre estructuras basales. Estos serían, en definitiva, los tres tipos fundamentales de componentes literarios desde el punto de vista de la genealogía de la literatura. Ya sabemos que la genealogía de la literatura, que ocupa uno de los capítulos fundamentales de la crítica de la razón literaria, ocupa el capítulo tercero de la crítica de la razón literaria, analiza el origen de la literatura frente a otras actividades humanas. La genealogía de la literatura tiene como objetivo dar cuenta de cuál es el origen específico de la literatura frente al origen específico o desarrollo específico que han podido tener otras actividades humanas, como puede ser la filosofía, la religión, la jurisprudencia, la medicina, la matemática, la geometría, etcétera, etcétera. Es decir, por qué la literatura desarrolla un trayecto específico, un itinerario específico, con géneros, especies y características propias que no se dan en otras actividades humanas, que no se dan en otro tipo de actividades humanas. En este punto, en este aspecto, en esta dimensión, hay que distinguir estos tres componentes literarios. Si nosotros tomamos cualquier obra literaria, cualquier texto, cualquier poema, cualquier novela, cualquier arquea literaria, e insisto en que una arquea literaria es el testimonio literario más primigenio, si cabe hablar de un superlativo en este punto, más primigenio del que podamos tener constancia. Y con frecuencia se trata de células literarias, de textos literarios preservados en fragmentos de tablillas de arcilla o tablillas de cera o de metales fundidos que han podido llegar hasta nosotros, incluso inscripciones en piedra, litografías que podamos conservar. Ahora bien, vamos más en profundidad a estas cuestiones. Los componentes primitivos o genéticos de la literatura se dan en culturas naturalmente homónimas, en culturas primitivas, en culturas genesíacas de una serie de actividades humanas de las que tenemos constancia. Son elementos muy arcaicos, son componentes, insisto, totalmente genesíacos, totalmente primitivos y genéticos que se dan en culturas bárbaras, las culturas previas al Estado, culturas previas a una organización política articulada en un Estado, previas a una organización política estatal, que es donde surge la literatura, porque la literatura no nace en estados constituidos. La literatura nace en sociedades naturales humanas que todavía no se han constituido como Estado. Ahora bien, esas sociedades naturales humanas no son conscientes de que lo que hacen es literatura, porque la literatura siempre es el resultado de una interpretación retrospectiva en el tiempo. Determinadas sociedades humanas, determinadas tribus, construyen obras mediante el lenguaje, mediante palabras, que andando el tiempo, con el paso de muchos siglos, otras sociedades humanas más desarrolladas tecnológicamente y científicamente interpretan, codifican, analizan y catalogan como materiales literarios. Pero los autores de los libros bíblicos ni son conscientes ni son pretensores de escribir literatura. Ellos escriben algo que hoy día, desde determinados puntos de vista, consideramos literario, consideramos literatura, pero que para estos autores no solo no era literatura, sino que era una escritura sagrada. Y la escritura sagrada es algo completamente opuesto, completamente diferente a lo que es la literatura. Porque la literatura es la institucionalización de una ficción. Y nada más lejos
de la mentalidad de los autores del Génesis, del Éxodo o del Deuteronomio, ¿verdad?, que considerar que sus dioses son ficciones. Es decir, es absolutamente inasumible por parte de los autores de los libros bíblicos semejante postulado literario. Es el momento en el que la literatura y la religión se divorcian completamente, porque la literatura apuesta por la ficción y la religión apuesta por el dogma que postula la inmortalidad de las almas, la existencia de un Dios por encima del espacio y del tiempo, de un Dios creador, etcétera, etcétera. Son otras mitologías. Lo que ocurre es que la literatura no cree en sus ficciones y la religión y la filosofía sí creen en sus respectivas ficciones. Platón cree en el demiurgo, Platón cree en el mundo de las ideas, Platón cree en la posibilidad de construir un estado ideal, como es esa república intimidatoria y criminal, que es la que él describe en definitiva en su estado ideal, que es una utopía que, como todas las utopías, solo puede conducir a los mataderos de la historia de la humanidad, en definitiva. Estos componentes, insisto, primitivos o genéticos, propios de las literaturas primitivas o dogmáticas, se caracterizan porque tienden a la fosilización, se mantienen estabilizados prácticamente como fósiles que no dan lugar a evoluciones posteriores. ¿Por qué no dan lugar a evoluciones posteriores? Porque las literaturas primitivas o dogmáticas, que son unas de las 4 tipologías literarias, por un lado tenemos la literatura primitiva o dogmática, que se caracteriza por ser una literatura prerracional o irracional y totalmente acrítica. Por otro lado tenemos la literatura denominada crítica o indicativa, que se caracteriza por ser fundamentalmente crítica y poderosamente racional. Es el caso de Cervantes, por ejemplo, es el caso del Quijote. Mientras que las literaturas primitivas o dogmáticas, como es el caso de la Biblia, se caracterizan por ser francamente irracionales y francamente acríticas, abiertamente irracionales y abiertamente acríticas. Un patriarca que divide en 2 mitades por mediación divina pues el Mar Rojo y lo atraviesa todo un pueblo, es decir, una literatura que postula la existencia de un Dios que sitúa al ser humano en un paraíso terrenal, etcétera, etcétera. Es decir, plantea un irracionalismo absoluto y completamente acrítico. Son literaturas que no se enfrentan críticamente a nada, sino que postulan, antes al contrario, postulan dogmas absolutamente indiscutibles, absolutamente indiscutibles. Por otro lado tenemos las literaturas programáticas o imperativas, que son aquellas que plantean una visión completamente racional, pero totalmente acrítica del mundo, es decir, critican las posiciones que se enfrentan a sus dogmas, pero no critican sus propios dogmas. Insisto, es la literatura programática o imperativa, que es la literatura que despliega un programa político, que despliega un programa ideológico, justificado políticamente, justificado ideológicamente, y siempre articulado a través de una crítica a las ideologías contrarias, pero nunca a la propia ideología. Es el caso, por ejemplo, de los programas utópicos, que plantean relaciones ideales entre los seres humanos, plantean relaciones ideales entre los seres humanos a partir de términos reales, como el propio ser humano. Es el caso de la República de Platón, puede leerse como una obra literaria propia de un programa o de un imperativo que exige un obligado cumplimiento. Naturalmente, para Platón eso no era literatura, para Platón eso era una obra filosófica en la que él creía firmemente. En realidad, la República de Platón es una obra que solo ha podido escribirse desde la mente de un psicópata, y que naturalmente seduce psicopáticamente a muchas personas que se crean en la posibilidad de vivir en un mundo así, en un mundo orwelliano completamente, custodiado, vigilado por una élite, que lo controla absolutamente todo y gratuitamente defendida por el ejército, como si el ejército fuera un conjunto de individuos totalmente sumisos, capaces de dar la cara por los filósofos. Es decir, es una cosa completamente ridícula, es decir, que un grupo de gente que no hace absolutamente nada se considere superlativamente engreído como para tener a su disposición y bajo su plena jurisdicción la fuerza bruta y militar de toda una sociedad organizada políticamente por ellos mismos. Es decir, ¿a partir de qué méritos, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo la gente ociosa puede, sin haber hecho nada laborablemente valioso en su vida,
convertirse en la cúpula que desempeña y ejerce la jefatura del Estado. Me dirán ustedes que esto siempre ha ocurrido así, pero no es cierto. Es decir, la lucha por el poder implica mantenerse en un estado de permanente alerta para no ser derrocado por otros más poderosos. Hay una cuarta y última genealogía literaria, que es la literatura sofisticada o reconstructivista, que es aquella literatura que recrea ficcionalmente, ficticiamente, fingidamente, un mundo irracional desde criterios profunda y poderosamente racionales y con una actitud crítica. Es el caso, por ejemplo, del surrealismo o del culteranismo gongorino, es decir, una literatura que reconstruye en términos sofistas, en términos muy sofisticados, un mundo en el que no cree, pero que él utiliza esta reconstrucción sofisticada, esta auténtica remodelación, fingiendo un irracionalismo que no es auténtico, que no es real, para ejercer una crítica contra o sobre o frente a determinados aspectos de la realidad. Es el caso de Dios está azul, por parte de Juan Ramón Jiménez, es el caso de los cantos de Maldoror, es el caso de, insisto, de toda la poética surrealista de un Vicente Alessandre, es el caso de Poeta en Nueva York, de Lorca. Es decir, se trata de obras literarias que reconstruyen desde un supuesto irracionalismo una crítica poderosamente racional, que precisamente al desarrollarse desde un aparente irracionalismo se sustrae al racionalismo vigente que podría proscribirlo, que podría preservarlo, al racionalismo del censor, por ejemplo. Estas cuatro genealogías literarias disponen de manera muy sutil, muy hábil, muy inteligente, de estos tres tipos de componentes literarios. Y la literatura primitiva o dogmática, la que se caracteriza por ser acrítica y por ser irracional, en principio irracional o prerracional, es la que más utiliza los componentes primitivos o genéticos. Es el caso de los conjuros, es el caso de la bibliomancia, es el caso de los hechizos, es el caso del mito, la magia, la religión previa a la teología y formas técnicas muy rudimentarias de comunicación. Es el caso, el conjuro de Celestina, en la obra de Fernando de Rojas, es un claro ejemplo de componente genético primitivo de literatura primitiva o dogmática, dada en una literatura crítica o indicativa, como es la Celestina de Fernando de Rojas. Pero quiero ponerles también un ejemplo muy característico de literaturas sofisticadas o reconstructivistas que utilizan componentes primitivos, antiguos, componentes primitivos o arcaicos, componentes genéticos de literaturas y de culturas antiguas, para reconstruirlos retrospectivamente y postular desde ellos una nostalgia de la barbarie, una nostalgia del mundo antiguo reconstruido en los términos del mundo moderno. Esto es una característica muy específica del romanticismo y se desarrolla sobre todo a través de la literatura fantástica y de la literatura maravillosa ya propia de la edad contemporánea. Es el caso sobre todo de la obra literaria de William Blake. Y también buena parte de los cuentos de Hoffmann o de Edgar Allan Poe, y de Valle Inclán, es decir, los cuentos de horror, los cuentos de terror, los cuentos fantásticos propios ya de la edad contemporánea, que lo que hacen es recuperar determinados componentes del mundo antiguo y reconstruirlos sofisticadamente desde procedimientos racionales propios del mundo moderno para recrearlos literariamente, para recrearlos ficticiamente, para embellecerlos a través de la poética de la literatura. Esto es una característica, insisto, muy frecuente de las literaturas contemporáneas, sobre todo de las literaturas que derivan del romanticismo, porque era una forma de recuperar los componentes primitivos o genéticos de literaturas antiguas o de sociedades antiguas, rehabilitándolos, reconstruyéndolos sofisticadamente desde el racionalismo posterior a la Ilustración, que es sobre todo el elemento más nutritivo del romanticismo. El romanticismo no habría sido posible sin el racionalismo de la Ilustración, que de hecho es un racionalismo ignorante del racionalismo barroco hispánico. Por eso el romanticismo desemboca en el mismo mar que el barroco hispano, pero ignorando lo que era el barroco español. Es decir, si los ilustrados hubieran leído a Quevedo, se habrían ahorrado el romanticismo, porque el romanticismo en muchos aspectos ya está dado en el barroco español. La experiencia del desengaño, la experiencia de un mundo perdido, la experiencia del ser consciente de nuestras limitaciones ya está dado en el mundo español. Es decir, la obra que escribe Heidegger es la obra que escribe un ignorante que no ha leído a Quevedo, en definitiva, porque el ser ahí, el estar para morirse,
siendo algo útil y no simplemente un llorica filosófico como era el caso de Heidegger, pues ya está dado en el pensamiento barroco hispano. Es decir, cuando Walter Benjamin escribe toda una serie de párrafos, de paragrafadas, de parrafadas sobre el drama barroco alemán, escribe en el vacío, escribe en el agua. Es decir, ¿por qué no escribe sobre el drama barroco hispano, que es el verdadero teatro barroco? Es decir, no puede haber una buena crítica literaria sobre una mala literatura. Es decir, la mayor parte de la crítica literaria escrita por el mundo anglosajón se ha escrito sobre una literatura paupérrima, sobre una literatura que con frecuencia ha desembocado en un tercer mundo semántico. El gran error del hispanismo consiste con frecuencia en tomar como referencia una teoría de la literatura, la anglosajona, escrita sobre una literatura muy deficiente, la anglosajona. Pero mientras no aceptemos esto, pues no aceptaremos la premisa absolutamente fundamental, que es que la gran contribución hispano-grecolatina ha sido la literatura, que es genéticamente una construcción grecolatina. Es decir, la mayor parte de los componentes primitivos o genéticos, estructurales o ancestrales, y basales, esenciales o inmanentes de la literatura han sido elaborados por la tradición literaria hispano-grecolatina, no por la tradición anglosajona. Es decir, la genealogía de la literatura es esencialmente una construcción hispano-grecolatina. Es decir, ocurre que en el mundo actual, con el desarrollo de los estudios culturales que desplazan los estudios literarios, esta visión no se tiene, se ha perdido. Porque la cultura, que es un invento de los pueblos que carecen de literatura, la cultura que como la psicología es una invención anglosajona, tiene como objetivo fundamental disolver todo lo que no sea formateable en el contexto anglosajón, en el contexto de la anglosfera. De tal manera que se habla de estudios culturales para disolver o desarticular los estudios literarios. Y muchas personas son tan poco inteligentes que mezclan el agua y el aceite hirviendo y hablan de estudios literarios y culturales, como si lo uno y lo otro tuvieran algo que ver, sin saber, ignorantes que son en este punto, sin saber que la cultura es un concepto inventado por la anglosfera, inventado sobre todo por la cultura anglosajona hegemónica desde el siglo XVIII, para disolver una literatura de la que no han sido artífices, es decir, para destruir la posibilidad de interpretar una tradición hispano-grecolatina de la que ellos no han formado parte, de la que su literatura no ha formado parte y con la que no puede competir en condiciones de igualdad. Entonces tienen que jugar la carta de la cultura porque han perdido la batalla de la literatura. Y en ese contexto se habla de estudios culturales para disolver los estudios literarios. Y el papanatismo académico de la Europa meridional, de la Europa hispano-grecolatina, asume estos planteamientos universitarios como si fueran propios, cuando en realidad son sus principales enemigos. Por lo tanto, en este punto no cabe una posición más retrógrada respecto a la actualidad y la vanguardia de los estudios literarios que hablar de estudios culturales. Desde mi punto de vista, quien habla de estudios culturales ni sabe lo que es la cultura ni sabe lo que es la literatura, ¿no? Eso yo personalmente lo tengo muy claro. Por lo tanto, nunca hablaré de estudios culturales sino para burlarme de ellos, porque es algo que no me puedo tomar en serio. Es una cursilería tomarse en serio a quien hace el ridículo abiertamente. Entonces aquí hablaremos, insisto, de componentes genéticos, primitivos o arcaicos, para subrayar sobre todo los componentes propios de las literaturas primitivas o dogmáticas, como es el caso de la Biblia, o los componentes propios de una literatura que es sofisticada o reconstructivista, los utiliza con una intención crítica, como es el caso de la Celestina de Fernando de Rojas en El Conjuro de Celestina, o como es el caso de algunos de los poemas de William Blake, como es por ejemplo el poema titulado El viejo bardo, que vamos a leer brevemente en una traducción española que es mía, yo mismo hice esta traducción. Pero fíjense cómo los componentes del mundo antiguo, de las culturas antiguas, como la figura mítica, legendaria del bardo, se recupera aquí con intenciones propias de rehabilitar la nostalgia del mito antiguo, la nostalgia de los componentes propios de las culturas antiguas. Dice William Blake en su poema, en la traducción española, mía, la voz del viejo bardo. Ven aquí, gozosa juventud, y contempla cómo la aurora se desnuda, imagen de verdad recién nacida. Huyen la duda y de la razón las tinieblas, la sombría contienda y las arteras mañas. Es la locura infinito extravío, enredadas raíces confunden sus caminos. ¿Cuántos han perecido en ellos?
Durante toda la noche se tropiezan con los huesos de los muertos, sintiendo un no sé qué que les quebranta, anhelantes de ser guías quienes debieran ser guiados. Bien, este poema de William Blake es en definitiva un elogio de figuras del mundo antiguo, entre ellos la figura del bardo, la figura del poeta que como un recitante vagabundo, como un recitante errante, va viajando por diferentes lugares y poblaciones haciendo pues de rapsoda, haciendo el canto o el recitado de determinados versos, los cuales de alguna manera son depositarios de la verdad, como una aurora recién nacida cada día, de tal manera que el verso literario, la palabra literaria, es depositaria de una verdad alternativa incluso con la verdad de la filosofía o incluso con la verdad de la justicia, con la verdad de la religión. En este punto, la literatura reclama para sí un estatuto en el romanticismo orientado, insisto, a rehabilitar las figuras del mundo antiguo, pero no en nombre ni de la religión, ni de la filosofía, ni de la justicia, sino en nombre propio, en nombre de la literatura, naturalmente de una literatura reconstructivista, totalmente sofisticada, que rehabilita los componentes primitivos o genéticos de las literaturas antiguas. Estos serían los componentes primitivos o genéticos. Vamos ahora a los componentes estructurales o ancestrales de la literatura. Insisto que los componentes estructurales o ancestrales están dados en todas las literaturas, en las 4 genealogías literarias que hemos mencionado: la literatura primitiva o dogmática, la literatura crítica o indicativa, como el Quijote, la literatura sofisticada o reconstructivista, como el poema que acabamos de ver de William Blake, o el poema de la balada de la mañana de la cruz de Juan Ramón Jiménez, cuando dice Dios está azul. Dios es un concepto completamente primitivo y genético de culturas antiguas, las divinidades de las culturas antiguas, tanto el dios monoteísta como los dioses politeístas. Está presente también en la literatura programática o indicativa, que es la literatura que enaltece la figura del gran hermano. Toda literatura programática o indicativa desemboca siempre en un gran hermano, desemboca siempre en una concepción orwelliana del mundo. De la República de Platón a 1984 de Orwell hay un largo despliegue de literaturas programáticas e imperativas. El Emilio de Rousseau es una obra típica de literatura programática o imperativa en este punto, porque responden a un programa. Toda la pedagogía es una obra literaria, programática o imperativa, porque trata de imponer un programa educativo en el ser humano. Tengas en cuenta que en este punto el ser humano nunca ha dispuesto de menos libertad, nunca le ha sido posible disponer de menos libertad como en el siglo XXI. El ser humano que menos libertad tiene es el joven estudiante del siglo XXI, porque es el que históricamente está más intensamente sometido a una serie de programas e imperativos educativos que hace 100 años ni siquiera existían. Y claro, me dirán, es que hace 100 años la gente era más ignorante. Es cierto, porque el Estado intervenía mucho menos en la educación. Pero es que hoy día la intervención del Estado en la educación es tan intensa y tan poderosa que ha reemplazado la ignorancia por la aberración. De tal manera que el ser humano hoy dispone de menos libertad para desarrollar su formación académica de la que disponía hace 100 años, porque hace 100 años carecía de medios. Pero es que también las formas de aberración educativa disponían de menos medios para provocar esa aberración educativa que actualmente se desarrolla con unos medios insólitamente sofisticados y extraordinariamente sofisticados. Es decir, el ser humano debería ser más autodidacta y estar menos intervenido por las implicaciones de los poderes, tanto públicos como privados, que con frecuencia lo que hacen es obligarle a habitar en un tercer mundo semántico. Es decir, nunca la educación ha estado más esclavizada, más sometida a programas imperativos como en el siglo XXI. Es decir, llegará un día en que se eche de menos la ignorancia en la que el ser humano podía desarrollar la adquisición de conocimientos hace 100 años. Claro, la solución no es ni lo uno ni lo otro, porque ni se puede condenar al ser humano a vivir en la ignorancia, ni se le puede condenar a adquirir en etapas clave de su vida, como es la adolescencia, una serie de conocimientos absolutamente inútiles y absolutamente absurdos sobre la literatura. Es decir, no tiene sentido que un país que dispone de una novela como El Quijote y de un autor como Cervantes, pues imponga en el bachillerato unas lecturas de autores que son absolutamente ocurrentes y que no van a dar lugar a ninguna conclusión más allá de la actual década.
realmente son autores que no van a sobrevivir pero realmente en ningún contexto posible, porque su obra no tiene ninguna consecuencia literaria, más que el estímulo de determinadas ideologías de moda en estos tiempos. Es decir, quienes hoy estudian bachiller, cuando hayan pasado 20 o 30 años, tendrán de lo que han estudiado en el bachillerato un recuerdo absolutamente deleznable. Y se me podrá decir que eso ocurre en todas las generaciones, y yo diré que es mentira. Yo valoro más el bachillerato que estudié yo hace 40 años que el que hoy día se imparte, ¿no? Por lo tanto, no cabe decir que siempre ha sido igual. No siempre ha sido exactamente igual. Los componentes estructurales o ancestrales de una literatura se manifiestan en las 4 genealogías literarias, pero sobre todo, suponen respecto a la literatura primitiva o dogmática la rehabilitación actual, la rehabilitación contemporánea de algunos de sus componentes. ¿Cuáles son estos términos, estos elementos estructurantes, estos elementos ancestrales? Pues son elementos que están presentes desde las culturas bárbaras, desde las culturas antiguas, pero que han prevalecido en las culturas contemporáneas a cambio de sufrir importantes transformaciones. Han prevalecido esencialmente a cambio de experimentar accidentes considerables. Es el caso, por ejemplo, del soneto. El soneto ya está presente en la literatura petrarquesca, incluso tal vez antes que Petrarca, en muchos aspectos. La novela como género literario, la traducción, siempre ha habido traducciones, y la traducción es uno de los elementos, uno de los componentes estructurantes o ancestrales de la literatura que mejor define esta dimensión a la que nos estamos hablando, esta segunda dimensión de los componentes literarios. ¿Por qué? Pues porque la traducción representa la conversión de unas formas en otras preservando el sentido. Es decir, es el ejemplo más expresivo de transducción en la literatura. De hecho, comparte el mismo étimo latino, conducir una forma a través de otra forma, conducir un contenido a través de formas distintas, preservar el significado cambiando la forma. Eso es una transducción y es también una traducción, una interpretación. De hecho, los intérpretes suelen decir que son traductores espontáneos, aunque esto no siempre gusta a todos los intérpretes. Pero un componente tan estructurante como es el soneto, un componente tan estructurante como es la novela, un componente tan estructurante como es el hexámetro dactílico, han estado presentes desde las culturas antiguas, desde las literaturas antiguas hasta las literaturas actuales y contemporáneas, pero experimentando importantes transformaciones a cambio de las cuales, sacrificando parte de su esencia, han consolidado su existencia, han consolidado su duración, su perdurabilidad en el tiempo, porque de alguna manera son elementos permanentes, cambiando lo que haya que cambiar, mutatis mutandis, ¿no? Naturalmente ya son componentes que requieren el desarrollo estatal de una literatura. Ya se trata de literaturas que se desarrollan no en sociedades previas al Estado, como los autores de los libros bíblicos, sino en sociedades que se desarrollan ya dentro de un Estado. Ya se trata de literaturas nacionalizadas por un Estado. Se trata de literaturas con nombre y apellidos, una literatura española, una literatura italiana. Piénsese que, por ejemplo, el endecasílabo italiano que sobre Petrarca, sobre Dante y Petrarca, llega a la literatura española a través de Boscán y Garcilaso, es el caso de una transducción, es el caso de una transposición, es el caso de elementos estructurantes o ancestrales que precisamente por experimentar cambios de un dominio cultural a otro, de un dominio lingüístico a otro, de un dominio literario a otro, se preservan en el tiempo, multiplicando sus influencias y sus consecuencias. Es decir, los elementos estructurantes o ancestrales son básicos en las transformaciones literarias y en la evolución de la literatura. Y por último, hay que hacer referencia a los elementos esenciales, inmanentes o diríamos basales, que son los que se han mantenido prácticamente intactos desde su origen hasta hoy y que son, digamos, de hoja perenne. Es decir, la tragedia, la comedia, el personaje, el narrador, el poeta, la idea de canon literario, son componentes ciertamente basales, esenciales e inmanentes en la literatura. Es decir, no cabe hablar de novela
negando la presencia del narrador, porque sin narrador no hay narración. Del mismo modo que sin poeta no hay poesía, es decir, o sin personaje no hay obra de teatro, sin actor incluso no hay representación teatral. Esos son componentes esenciales o inmanentes o basales, es decir, no puede haber una representación teatral si no hay un actor, no puede haber un recitado de poesía si no hay un rapsoda. Por lo tanto, del mismo modo que en antropología componentes basales son el agua, el fuego o incluso la rueda, aunque hay que tener en cuenta que la rueda en Hispanoamérica, en lo que fue América, no llega hasta 1492, la rueda se conocía en torno al año 3000 antes de nuestra era en Mesopotamia, 1500 antes de nuestra era en Egipto, etcétera, etcétera, pero no llega a Hispanoamérica, a lo que hoy es Hispanoamérica, hasta 1492, es decir, que el idealismo de las culturas precolombinas se detiene ante hechos tales como la rueda, por ejemplo, ¿no? Pero bien, estos componentes esenciales, basales o inmanentes, son componentes permanentes y están presentes absolutamente en todas las genealogías literarias, desde la primitivo-dogmática hasta la más sofisticado reconstructivista, desde la crítica o indicativa hasta la programática o imperativa. Está presente en las 4 genealogías literarias y serían los llamados imprescindibles. Son los imprescindibles. Sin ellos no ha habido literatura nunca, ni antes ni hoy. Así como los primitivos son los genéticos y los estructurantes o ancestrales son los más dinámicos, los esenciales o inmanentes o basales son los más estables, pero son la base absolutamente fundamental, fuera de la cual no cabe realmente hablar de los componentes esenciales de la literatura. La idea de lo clásico, por ejemplo, es un componente basal. Son componentes que se han fosilizado con frecuencia en cánones, pero en cánones vivos, es decir, en sistemas objetivos e históricos de validación artística universal, que eso es en definitiva un canon, un sistema histórico y objetivo, normativo, por tanto, también, de validación artística universal. Los cánones son básicamente componentes esenciales o basales de la interpretación y de la construcción de la literatura. Y tengas en cuenta que también cuando un determinado movimiento literario trata de imponerse y abrirse camino frente a otros movimientos literarios, siempre empieza por negar los componentes basales del movimiento anterior. Es decir, que para abrirse camino, bueno, eso le ocurre también a la gente más joven, que cuando quiere abrirse camino ante una determinada obra preexistente o quiere ganar fama, pues se pone a hacer crítica de sus maestros o de sus referentes precedentes y luego, claro, en muchos casos puede hacer el ridículo, porque la negación de un componente basal supone siempre hacer el ridículo, es una declaración de intenciones, es un brindis al sol. Es decir, la negación del canon literario, que Harold Bloom denominó equivocadamente occidental, es que no hay canos orientales o occidentales, es como hablar del canon literario del Polo Norte. Bueno, eso es propio del mundo anglosajón, ¿no? De clasificar hoy día a las gentes cuando entran en su país, de si son caucásicos o si son blancos o negros, esa tendencia racial clasificatoria, es decir, por un lado condenan la raza, pero por otro lado cuando uno entra y atraviesa el umbral de inmigración, siempre tiene que declarar, y resulta que los españoles no somos hispanos sino caucásicos, y es la lógica de la anglosfera, en definitiva. Entonces, claro, se produce siempre la negación de los componentes basales del movimiento anterior, siempre que un nuevo movimiento trata de definirse y trata de competir con movimientos anteriores, pero en realidad esta negación de los componentes basales de los movimientos anteriores es una negación completamente idealista, porque el romanticismo debe mucho al clasicismo y aún debe muchísimo más al barroco todavía, de tal forma que el éxito del romanticismo se explica sobre todo por la ignorancia de lo que es el barroco hispano. El éxito del romanticismo anglosajón tiene su gracia, tiene su razón de ser en la ignorancia del barroco español. El conocimiento del barroco español habría hecho innecesario completamente el romanticismo, porque el romanticismo es una fuga hacia el idealismo. En definitiva, es un escape de gas idealista en pleno siglo XIX, debido sobre todo a las consecuencias que la filosofía kantiana, es decir, que el idealismo alemán, provoca como vía de escape al positivismo mecanicista de la filosofía newtoniana y sobre todo ya de la ciencia que despliega el pensamiento newtoniano. Por lo tanto, negar los componentes basales
como negar el llamado canon literario, el canon occidental, y presentar otros cánones alternativos, es una cosa completamente ridícula, porque lo alternativo al canon no es un paradigma, es decir, no es lo que piensa un grupo de personas que puedan estar, digamos, unidas en torno a una idea feminista de la literatura, o una idea machista de la literatura, o una idea extraterrestre de la literatura, ¿no? Evidentemente los marcianos pueden tener una idea de literatura completamente diferente a los terrícolas, pero eso es completamente irrelevante a la hora de interpretar a Cervantes, no sé si me entienden, ¿no? Es decir, que haya un congreso internacional de literatura saturniana, jupiteriana o plutoniana, es algo por el momento que solo puede tener sentido dentro de una interpretación oracular de textos literarios, pero que por ahora todavía no podemos tomarnos en serio, al menos yo. Si ustedes lo quieren hacer, son muy libres de jugar con ese tipo de fantasías, e ideologías o filosofías idealistas, o llámenlo como quieran, en definitiva, ¿no? Pero, insisto, estos tres tipos de componentes son absolutamente fundamentales. Pueden tomar cualquier ejemplo literario, pueden tomar el ejemplo literario, por ejemplo, de un soneto, el famoso soneto de Quevedo, Arrepentimiento y lágrimas por el engaño de la vida, arrepentimiento y lágrimas por el engaño de la vida. Si ustedes analizan ese soneto de Quevedo, al que alguna vez hemos hecho aquí a referencia o alusión, verán que tiene enormes componentes de estos tres tipos que acabamos de mencionar. El soneto dice lo siguiente, huye sin percibirse lento el día, y la hora secreta y recatada, con silencio se acerca, y despreciada lleva tras sí la edad lozana mía. La edad sigue en el segundo cuarteto diciendo algo así como la vida nueva que en niñez ardía, la juventud robusta y engañada, en el postrer invierno sepultada, yace entre negra sombra y nieve fría. No sentí resbalar mudos los años, hoy los lloro, perdidos, y los veo riendo de mis lágrimas y daños. Mi penitencia deba a mi deseo, pues me deben la vida mis engaños, y espero el mal que veo y no le creo. Este soneto, tan típicamente barroco, tan típicamente basado en el desengaño de la vida, tiene componentes primitivos o genéticos, es decir, la fugacidad del tiempo, la limitación de la vida humana determinada por la muerte, por el cese de toda actividad biológica, y por una visión estoica que sí está muy presente ya en culturas y literaturas antiguas. Esto es algo muy genuino y muy típico del barroco. La idea de la muerte es tan antigua como la idea de la vida, y la consciencia de ese paso del tiempo, ¿no? Evidentemente, la vida nueva que en niñez ardía, se suceden las etapas de la vida, ¿no? La juventud robusta y engañada, en el postrer invierno sepultada, yace entre negra sombra y nieve fría, esos contrastes tan propios del barroco y tan dialécticos. Toda la estructura poética de la obra que es un soneto, que algunos autores han llegado incluso a considerar como un género literario, el soneto como género literario. Claro, el soneto es uno de los componentes estructurantes más sólidos y más contundentes que hay en el formato de la construcción y de la interpretación de la literatura. Y el soneto clásico llega a la cima, sobre todo en el barroco español. Nadie ha llevado el soneto tan lejos desde el punto de vista conceptual y culterano como Góngora y Quevedo, respectivamente. Es decir, ellos han hecho del soneto la estrofa literaria más excelsa por antonomasia. Y es, insisto, uno de los componentes ancestrales y estructurantes más claros de lo que es la literatura, ¿eh? El soneto clásico. Y luego, si van a los componentes esenciales, inmanentes o basales, verán que evidentemente en este soneto de Quevedo están todos ellos, desde el origen de la vida y la muerte del ser humano, así como muchos componentes religiosos que en este punto brillan por su ausencia, porque le da al soneto un sentido no tan católico como pudiera
parecer o como pudiera exigirse a Quevedo. Quevedo es un autor terriblemente católico, pero en este punto es más estoico que católico, ¿eh? Es más estoico que católico, ya no solo cristiano, sino católico. Claro, la idea de lo clásico, barroquizado, la negación de componentes basales de otras tendencias aquí no se percibe mucho, porque las absorbe a todas ellas. El soneto de Quevedo que acabamos de mencionar casi es el canonicismo de la estructura del soneto, pero en él desde luego se observan todos estos, la presencia de los tres componentes. Más insistentemente que ninguno se observaría la dimensión estructurante y ancestral del soneto. Pero si ustedes analizan cualquier obra literaria y tratan de responder a la pregunta de cuáles son los tres tipos de componentes genealógicos de la obra literaria a la que se enfrentan, verán que podrán medir el conocimiento que tienen de la literatura, porque según sepan dotar de componentes primitivos o genéticos, de componentes estructurantes o ancestrales y de componentes inmanentes, esenciales o basales a la obra literaria que tienen enfrente, verán que pueden ser o no capaces de organizar todo lo que saben acerca de lo que la literatura es. En definitiva, esto es lo que tratamos de expresar y de poner a disposición de las personas interesadas en una obra como La crítica de la razón literaria, sobre todo en el capítulo 3, el dedicado a la genealogía de la literatura, donde damos cuenta del origen de la literatura frente a otras actividades humanas muy distintas a la literatura e insolubles en ella, como son la filosofía, la religión y la ciencia.